Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí, despertar a la sabiduría, ser sabios y felices, ¿verdad? Es el desafío que tenemos todos los días, beneficiarnos de la sabiduría, de aquella que está de parte de Dios, la sabiduría divina, que en realidad nos susurra, nos da la palabra exacta en el momento indicado para contagiar el saber, no solo el saber, la alegría que tenemos dentro de nosotros, sino también para dar soluciones concretas, sabias, buenas a las cosas que pasan y que suceden todos los días. Hoy vamos a hablar del conocimiento, aquel conocimiento que tiene su raíz honda, mística, profunda en el propio Dios, la sabiduría que viene de lo alto y además provoca el conocimiento liberador, es decir, va desatando esclavitudes, va rompiendo mitos, va corrigiendo tópicos, prejuicios, preconceptos y todo aquello que hemos mal entendido, mal aprendido e interiorizado y hemos convertido en verdades que ni nosotros mismos las entendemos y no nos atrevemos a desterrarlas, a eliminarlas, a echarlas fuera de nosotros. Queridos amigos, la semana pasada hablábamos de pensar bien, el arte de pensar bien para ser felices. Pues no se olviden que para pensar bien, es decir, hacer un verdadero proceso de inferencia lógico de los argumentos, pensar bien las cosas, meditarlas, orarlas, pensarlas, repensarlas, analizarlas, todos aquellos argumentos debemos conocer y saber. Si no conocemos, si no sabemos, es que no podemos oralizar los contenidos, lo que tenemos dentro, aquel conocimiento que está fijado dentro de nosotros, almacenado en nuestra memoria y que nosotros recurrimos a decodificar, es decir, recorremos a abrir cada imagen, a despertarla y a traducirla a través del lenguaje para poder comunicarnos con los demás y expresar aquello que sentimos, aquello que padecemos, aquello que está dentro de nosotros. Por eso es importante, queridos amigos, conocer y saber, dos verbos muy importantes que debemos tomar nota, conocer todo aquello que hay y saber, es decir, para llegar al saber tenemos que haber pasado por el filtro de la inteligencia, del entendimiento y la razón, todo aquello que nos pasa. Pero no nos olvidemos, San Agustín de Hipona decía lo siguiente: cree para entender y entiende para creer. Es decir, tienes que dar razón de lo que crees, razón de tus actuaciones de todos los días, de aquello que dices, de aquello que afirmas y cómo te mueves entre los demás, cómo son tus relaciones interpersonales, cómo te relacionas con tu entorno y además ese mundo interior, qué dice de ti, qué cuenta de ti. No nos olvidemos otra cosa, queridos amigos, y lo sabemos muy bien los periodistas: el conocimiento, el saber da poder. Y es que nadie te va a engañar, nadie te va a manipular si tú sabes el qué, el cómo, el por qué y el para qué de las cosas. No te olvides que un pensamiento claro, nítido, un pensamiento esclarecedor es el que hace que el ser humano pueda saborear la verdad de las cosas, pueda vivir en libertad y sacarlo, arrancarlo de los miedos, de las fobias, de los temores, para llevarla a una libertad verdadera, aquella libertad de los hijos de Dios, es decir, personas que se conocen, que saben quiénes son, que conocen a Dios porque han tenido una experiencia mística, profunda, honda, duradera de Dios y además conocen a los demás. Es decir, queridos amigos, ese trípode que no se puede dividir ni separar. Conócete a ti mismo, conoce a los demás y conoce a Dios. En esa jerarquía, ¿verdad? Dios va arriba, luego vienes tú y luego viene el prójimo. No digo el prójimo antes porque si tú no te conoces es que no puedes conocer a los demás. Si tú te mal conoces, no vas a poder conocer bien a los que están en tu entorno, a tu alrededor. No nos olvidemos que el saber cuesta. Por eso mandamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a los jóvenes, estudian muchísimos años de su vida. Saquen ustedes la cuenta, queridos amigos, cuántos años estudian nuestros hijos, sus hijos, cuántos años estudian y cuántos años seguimos estudiando
todos los demás, porque el saber, queridos amigos, requiere decisión, talento y disciplina. Para saber, para aprender, hay que ser muy ordenado y sistemático. Hay que adquirirlo con método, con estudio y mucha perseverancia. Atención niños, atención adolescentes, atención jóvenes que están intentando dar ese examen a la universidad y no están tan convencidos. Grábense esto. Recuerden lo que les dice el padre Nicolás. Es decir, necesitamos método, perseverancia y talento para aprender las cosas. En realidad, queridos amigos, el conocimiento, el saber, el conocer a profundidad, es el que libera la mente de la esclavitud, de la ignorancia. No hay nada más terrible en el mundo, queridos amigos, que la ignorancia, porque hace que el ser humano no conozca a los demás, que no conozca las realidades y que no sepa discernir el bien y el mal. La esclavitud y la ignorancia es terrible. Por eso nos viene bien dejarnos seducir por el conocimiento y profundizar cada vez más en él. Hay que saber, hay que conocer, hay que dar razón de las cosas, hay que describirlas y no solo ello, sino que también hay que interiorizarlo para hacerlo práctico, para llevarlo a nuestra propia vida. No nos olvidemos que saber, ese don de sabiduría, ese don de inteligencia, de conocimiento y de consejo, esos dones del Espíritu Santo en realidad, nos alejan de la estupidez y nos llevan lejos de la ignorancia, que es el no saber. Y además nos capacita para una vida autónoma, una vida tranquila, una vida reconciliada y serena que sabe dar razones del qué y el porqué de las cosas. Queridos amigos, nunca malgasten su tiempo. Siempre tenemos que estudiar, que conocer, que indagar, que hurgar en el conocimiento. Siempre tenemos que ser metódicos, disciplinados, para aprender no solo las verdades de nuestra fe, sino todo conocimiento. Tenemos que saber muchísimo, porque el saber es completo y solo el saber provoca la felicidad y una libertad duradera en cada uno de nosotros. Queridos amigos, y siempre suelo citar a Epicteto, ¿verdad? Un esclavo que, a pesar de ser esclavo, un romano del siglo I, que a pesar de ser esclavo era un hombre libre. Además de su sometimiento físico, estaba convencido de que solo la razón produce el sentido de libertad y garantiza el bien. A pesar de que era esclavo, era un hombre muy, pero muy libre. Y este decía la siguiente frase: la vida prudente está regida por la razón. Es importante aprender a pensar con claridad. Noten ustedes que nos habla de pensar con claridad, con lucidez. Es decir, el pensamiento tiene que ser claro. No es una empresa azarosa, exige una preparación adecuada. Por ello podemos decir que el mayor enemigo del ser humano es la ignorancia. ¿Por qué? Porque, queridos amigos, el no saber las cosas, el no conocerlas, nos puede llevar a los vicios, a la majadería, a la chabacanería e incluso la estupidez. Todo ello nos descentra de nuestra vida y nos lleva a un mundo de infelicidad. Es decir, los fracasos los vamos a llevar nosotros, los vamos a palpar nosotros, porque, queridos amigos, no hemos conocido, no hemos hecho el proceso de estudiar, de saber, de mirar. No significa estudiar académicamente, sino tener esa lucidez, tener esa claridad para discernir lo bueno de lo malo. Aquello que les recomendaba, siempre hay que pasar por el filtro de la bondad, de la utilidad, de la belleza, del bien. Si es bueno, si es útil, si me hace mejor persona, entonces es bueno. Sobre ello recuerdo a uno de los poetas venezolanos, lo voy a citar, a Elías Calixto Pompa, quien decía en uno de sus poemas estos versos preciosos: estudia y no serás cuando crecido ni el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. Ahí lo tienen. Estudia y no serás cuando crecido ni el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. Queridos amigos, porque el conocimiento no solo ofrece libertad, sino la seguridad de conocerse a sí mismo y no caer en ninguna de las tiranías, ni de los vicios, ni de la majadería, de la chabacanería, la vulgaridad, a veces la estupidez, porque decidimos cosas que nos hacen daños o causamos el dolor a los demás. Entonces, queridos amigos, no nos olvidemos
que siempre tenemos que buscar, que pedir a Dios en nuestra oración de todos los días que nos dé aquellos dones que tanto necesitamos, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, el temor de Dios, que nos harán personas libres, personas felices. No nos olvidemos que solo el conocimiento nos ofrece libertad y también nos da esa seguridad de estar seguros de lo que sabemos, de lo que poseemos, de lo que somos, cómo hacemos nuestra historia vital, cómo la fabricamos, cómo la llevamos. También recuerdo a otro filósofo, Séneca, nos decía en el siglo I, ¿verdad? Decía, ¿quieres saber qué es la libertad? No ser esclavo de ninguna cosa, ojo, hablamos de liberarnos de la esclavitud de las cosas, de ninguna necesidad, de ningún azar, la suerte, y reducir la fortuna a términos de equidad. Es decir, queridos amigos, podemos caer esclavos de las personas o de las cosas, y a veces esclavo de nuestra propia ignorancia, de nuestros propios vicios y de todo aquello que nos va a descentrar y nos va a hacer infelices. Queridos amigos, de ello se trata, tener una vida que podemos discernir, que podemos alumbrar con la luz del conocimiento. Queridos amigos, de eso se trata. Decía uno de los filósofos, solo existe un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Y si echamos una mirada al mundo hebreo, al mundo mágico de la Biblia, tan profundo, tan lleno de sabiduría, nos toparemos con esa afirmación que lo dice, lo va a recoger además Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el 8:31. Si tienen la Biblia al costado, atentos, pueden revisarlo. Si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente discípulos míos. Y nos da la clave. Entenderán la verdad y la verdad les hará libres. Queridos amigos, aquella libertad que da sentido, que fundamenta nuestra propia vida, aquella libertad que en realidad nos va a hacer a nosotros mismos degustar, gozar, disfrutar de los beneficios. ¿De qué verdad nos está hablando Jesucristo, verdad? Nos dice que la verdad nos hará libres. Para comprenderlo, hay que revisar en ese mundo hebreo que les decía, en ese libro de los Proverbios donde está la sabiduría condensada. El capítulo 8:22, en donde se nos habla de la sabiduría que es el origen de las cosas, la sabiduría creadora, la sabiduría creada por Dios. Es decir, la verdad está emparentada con la sabiduría. Es más, Jesucristo es la sabiduría encarnada. Y ese Proverbio 8:22 dice lo siguiente, el Señor me creó como la primera de sus tareas. Es decir, lo primero que hizo Dios fue crear la sabiduría antes de sus obras. Desde antiguo, desde siempre fui formada, desde el principio, antes del origen de la tierra. Queridos amigos, ¿qué les parece? Es decir, la sabiduría que lo sabe todo, que lo conoce todo, además que está desde el origen de todo, es aquella consejera segura, aquella que nos da la paz interior, la paz mental, para poder nosotros hablar de lo que hablamos, para decir lo que decimos y además para poder vivir y dar soluciones y tomar las mejores elecciones y las mejores decisiones a los problemas cotidianos que tenemos todos los días. ¿Qué les parece? Está la clave ahí, queridos amigos, lo tenemos en todos los libros del Antiguo Testamento, especialmente en los sapienciales, y luego Jesucristo mismo nos habla de esa verdad que solo provoca la sabiduría. Bien, 11:15 de la mañana, queridos amigos, vamos a la pausa y regresamos. Sabios y felices, despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos. Ya estamos de regreso, ya hemos vuelto a despertar a la sabiduría, ser sabios y felices. No te olvides, puedes interactuar con nosotros, mándanos un WhatsApp al 914-05-1111 o si quieres salir en directo a través de la radio, llámanos al 2048-720. Danos un feedback. ¿Qué te parece el tema? No te olvides, la palabra es la que hace que nosotros, la palabra encarnada, es la que hace que comuniquemos, que lleguemos a los demás y además la palabra que nos humaniza, nos acerca, ¿verdad? La palabra que es la revelación de la palabra con mayúscula. Hay que llegar al conocimiento, hay que provocar, hay que despertar la fe, porque ambos son liberadores de nuestra vida cotidiana. Tenemos que aprender a liberarnos de personas
y también liberarnos de cosas. Hay que tener la clave de todo para poder tener una vida en sabiduría, una vida sabia, una vida feliz. De eso se trata este programa, ser sabios y felices para llevar una vida con sentido, una historia bonita, bien hecha, reconciliada, feliz, que nos dé la capacidad de disfrutar de las cosas de todos los días, los pequeños detalles, aquellas cosas que suceden, aquellas cosas que nos pasan, las buenas y las malas. Y si pasan las malas, saber dar una lectura atenta, una lectura positiva, una lectura que nos cambie el día y además que motive nuestra mente para dar lo mejor de nosotros. Queridos amigos, decía un filósofo, el hombre bueno es un hombre sabio y es un hombre feliz. Si eres bueno es que eres sabio. Y si eres sabio, ahí está la ecuación muy sencilla, serás un hombre feliz. Lo decía Sócrates, ¿verdad? Es una frase conocida como la conócete a ti mismo, que todo el mundo la cita, todo el mundo habla, pero esta menos. Pero no obstante es una frase conocida en el mundo académico. Hombre bueno es un hombre sabio y un hombre sabio es un hombre feliz. Queridos amigos, también decía este mismo autor que nadie hace el mal sino por ignorancia del bien. Ahí está la clave. Es decir, ¿por qué es una persona mala? Porque no conoce el bien. Porque si conociese el bien no haría el mal. Porque el mal es más enredado, más oscuro, más lúgubre, te desgasta más. En cambio, si conoces el bien provoca la felicidad, la alegría, la luz, la tranquilidad, y es mucho más fácil provocar el bien que hacer el mal. ¿A qué no me creen? Piensen ustedes un poquito más. Las personas que se deciden por el mal es que no pueden ni dormir, es que no pueden estar en paz, es que no pueden estar tranquilos. Porque se imaginan ustedes que seas el jefe de una banda, imagínate tú, es que debes estar con los nervios de punta, es que tienes que tener controladas muchísimas cosas, pero si te dedicas a hacer el bien, una vida tranquila, una vida feliz, una vida en calma, una vida en armonía. Queridos amigos, ahí está la clave. En el arte de pensar bien, llegar al conocimiento, provocar la fe, alumbrar la fe que nos dará el sentido práctico, el sentido útil, el sentido bonito, el sentido feliz de nuestra propia vida. No nos olvidemos, hay que saber darnos cuenta también para no perder la paz interior, para no caer en errores de pensamiento, para no aprender actitudes que luego nos van a llevar a la infelicidad y nos van a hacer personas poco atractivas, poco deseables, personas que no brillan, sino personas oscuras, lúgubres, resentidas, llenas de dolor, llenas de depresiones, de odios, de enfermedades. Queridos amigos, hay que darnos cuenta que no todo depende de nosotros. Allí está la clave. No suframos por algo que no está en nuestras manos. Es decir, nosotros tenemos el poder de cambiar, de modificar, de solucionar aquello que depende de nosotros. No podemos cambiar el pensamiento de las otras personas. No podemos corregirla y enmendarle la plana a nosotros mismos, invadir su privacidad, invadir su propia vida, invadir incluso su mundo interior para cambiar o para modificar. No lo podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Sugerir, provocar, mostrar, exhortar, pero a través de nuestra propia vida. Es decir, ¿pero por qué fulano de tal o por qué fulana de tal es maravilloso, es maravillosa? ¿Por qué lleva una vida feliz? ¿Por qué siempre está alegre? ¿Por qué siempre sonríe? Es que es un sol, es una persona que brilla. Pues sencillamente porque está haciendo las cosas bien y porque sobre todo está aprendiendo a pensar bien. Sabe darle importancia a las cosas que se las merecen y quitarle fuerza, quitarle poder a aquello que no se merece. Entonces, queridos amigos, estamos apostando por lo bueno, por lo que une, por lo que embellece nuestra propia vida y embellece la vida de los demás. Hay que darnos cuenta que no todo depende de nosotros. Algunas cosas sí y otras cosas no. Por ello, nuestro pensamiento solo debe ocuparse de lo que nosotros podemos controlar. Allí está la clave. Y lo dice también uno de los filósofos, ¿verdad? Es que me encanta esta frase. Dice, en cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros, otras simplemente no. Así de nosotros depende la opinión, la intención, el deseo. Nosotros
Solo podemos controlar los asuntos que son nuestros. Y ahí está la clave. Nos podemos enfermar, podemos somatizar incluso actitudes, pensamientos, hechos, porque a veces invadimos la vida de los demás. Queremos cambiar, queremos modificar a los otros. No nos olvidemos que el cambio es interior, la conversión es personal y todo depende en realidad de nosotros. Si nosotros sabemos hacerlo, simplemente vamos a recuperar nosotros los beneficios de ello. Nosotros vamos a tener una vida tranquila, una vida práctica, una vida sosegada, una vida en armonía que nos va a dar la felicidad y vamos a gozar y disfrutar nosotros mismos de las decisiones y las actitudes que estamos despertando todos los días. Por ello, queridos amigos, no nos ofusquemos, no nos obsesionemos con actitudes. Todo lo contrario, provoquemos lo mejor de nosotros para que los otros se beneficien. Y viéndonos que nosotros optamos y vivimos de esta manera, provocamos este estilo de comportamiento, entonces los demás dirán, algo pasa ahí, algo se está produciendo y me gustaría intentarlo, me gustaría ser como tal y cual. Por ello, queridos amigos, la clave para la felicidad, para evitar problemas, desasosiegos con uno mismo, con uno misma, tiene que ver muchas veces con ese intento de no controlar a los demás. Déjalos, que hagan su propio proceso, porque a veces incluso hemos llegado a tal extremo que queremos que los demás piensen como nosotros. Y tras ese objetivo irracional, solemos dedicar esfuerzo, tiempo y nos distraemos de nuestras propias obligaciones, de nuestras cosas cotidianas que tenemos que hacer todos los días. Y a veces conseguimos enfermedades mentales y dependencias afectivas. Queridos amigos, ahí está la clave, saber que no todo depende de nosotros. Por ello, para ser inteligentes, para poder disfrutar del conocimiento que es liberador, hay que saber distinguir de las cosas que tienen que estar relacionadas con nosotros, que comprenden a nosotros y las que no nos competen. Y qué cosas no tienen nada que ver con nosotros. Por lo tanto, si tú haces la discriminación entre lo que sí y entre lo que no, habrás ganado muchísimo tiempo. Sin darte cuenta, estarás más tranquilo, más sosegado, te darás cuenta de que al único al que tienes que cambiar es a ti mismo, a quien tienes que aconsejarle, que sorprenderle, que darle los mejores consejos, no es otra persona que a ti mismo. Esto es fenomenal, ¿verdad? Esto nos cambia el pensamiento, pero nos sitúa en la línea de la búsqueda de la felicidad. Y no solo la felicidad, sino nos hace rozar y saborear la sabiduría. Ahí está la clave, queridos amigos. En vez de mirar al frente, haz esa mirada interior. Provócala desde dentro de ti. ¿Qué me falta? ¿Qué debo modificar de mi comportamiento? A lo mejor las decisiones que estoy tomando no recogen lo que realmente soy. No hacen que dé lo que tenga que dar, dones, capacidades, talentos, todo aquello que tiene el ser humano dentro de sí. Entonces, allí está la clave, queridos amigos. Recordemos que solo nosotros tenemos el poder de controlar a nosotros mismos. Nada perturba tanto en la vida del ser humano como la ignorancia del bien y del mal. Por lo tanto, nosotros tenemos que practicar la virtud, ser virtuosos. Es decir, el conocimiento profundo de la virtud, de aquello que te va a hacer llevar una vida ética, una vida feliz, una vida bonita, se trata de eso, de encarnar una vida con sentido, una vida que dé ganas de ser vivida, no una vida atormentada, una vida que intentamos escapar o que simplemente nos llenamos de enfermedades, nos llenamos de cosas negativas, de gente, de cosas tóxicas que a la larga van a terminar en enfermedades físicas y mentales. Queridos amigos, cuando nosotros leemos el Salmo 37, les doy la clave para meditarlo, para analizarlo con tranquilidad y sosiego, nos damos cuenta de que un pensamiento lógico nos hace callar ante situaciones que podrían tener un desenlace dramático, trágico, desfavorable, porque hemos perdido el control de nuestras emociones. Por ello, el salmista nos recomienda algo que es fenomenal. Es un texto precioso y nos da la recomendación como si fuese un padre que da la recomendación a su hijo. Cohíbe la ira,
reprime el coraje, no te exasperes, no sea que obres mal. Los que obran mal son excluidos, los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Miren qué precioso. Cohíbe la ira, es decir, trabájala, resuélvela. Reprime el coraje, es decir, antes de responder de saltar como un resorte, primero reprímela, analízala, evalúala, estúdialo. ¿Conviene o no conviene ese coraje? Y luego no te exasperes. No sea que obres mal. ¿Qué consejo de este último? ¿Por qué? Porque si te exasperas, pierdes los papeles, te descentras, tienes un descontrol de tu propia vida. Y entonces vas a cometer errores, vas a decir cosas que no quisieras decir y además vas a meterte en unos líos, en un berenjenal que, Dios mío, a ver si sales. Por eso la sabiduría hebrea es preciosa. Es el conocimiento profundo del ser humano y que nosotros podemos meditar todos los días. Tenemos los salmos, que cada salmo es una obra de arte, es literatura pura, una literatura preciosa que recoge la fe interior profunda, mística, honda, que llega hasta el propio Dios. Por eso, queridos amigos, es necesario aprender a pensar de tal modo que podamos establecer filtros seguros que nos ayuden a ocupar nuestro tiempo en pensamientos positivos y desterrar aquellos prejuicios, aquellos que son perjudiciales y nos dañan. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque este pensamiento ilógico no, irracional no, porque no nos aporta nada. Más bien comprometen y tienen la posibilidad de malograr nuestra felicidad y además lastimar nuestra vida y lastimar la vida de otras personas. Por ello, queridos amigos, allí está la clave. Saber poner como filtro el pensamiento. Y no te olvides siempre cuando vas a responder, cuando vas a decir una cosa que a lo mejor te puedes arrepentir. Cohíbe la ira, reprime el coraje, no te exasperes, no sea que obres mal. Ahí está la clave, queridos amigos, de la sabiduría hebrea para una vida práctica, una vida ética, una vida en las relaciones cotidianas de todos los días, en los pequeños detalles y en aquellas decisiones que solemos tomar con nosotros mismos y en nuestro mundo relacional, con aquellos que viven con nosotros, con aquellos que trabajan con nosotros, con aquellos que comparten retacitos de tiempo a veces con nosotros. De eso se trata, queridos amigos. Y no nos olvidemos, si estás un poco duditativo, un poco bajoneado, un poco triste, haz caso a este consejo. Retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. ¿Qué te parece? Retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Lo que te decía el Salmo, ¿verdad? Cohíbe la ira, reprime el coraje, no te exasperes, no sea que obres mal. Queridos amigos, ahí está la clave. Vamos a una nueva pausa y regresamos, sabios y felices, despertar a la sabiduría. El padre Nicolás Vigot te espera. No te olvides, mándanos un WhatsApp al 914-05-1111 o llámanos y conversa con nosotros al 2048-720. Vamos a la pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta a despertar a la sabiduría, ser sabios y felices. Ahí está la clave, provocar la felicidad dentro de nosotros y con los demás. No nos olvidemos que una persona que no se ama, que no se conoce a sí misma, que no es feliz, no puede provocar la felicidad en los demás. Y ahí está el error, es de adentro hacia afuera y no al revés. Bien, queridos amigos, despertar a la sabiduría, tenemos una llamada en este momento. Vamos a contestarla. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenido, bienvenida. Buenos días, padrecito. Le estoy llamando desde acá de Trujillo, Selmira. ¿Cómo está Trujillo, verdad? Calurosa. ¿Cómo te llamas? Selmira, padrecito. Selmira. ¿Cómo estás, Selmira? Cuéntanos, ¿qué te parece el programa? Quiero hacer una cortita, padre.
Adelante. Mi hija, como usted estaba diciendo, ¿no? El tema, ella es buena por dentro, espiritualmente, ¿no? También, ella es buena, pero ¿qué pasa, padre? Ya ha fallecido su hijito y se siente tan mal, no quiere nada, no quiere salir, le hemos llevado al psicólogo, al psiquiatra, y tiene ella 2 hijitas más. No, ella es madre de familia y yo le digo, hija, tienes que hacerlo vivir bien por tus hijos, y ya le da una cosa, una enfermedad, otra enfermedad. Así padre es. Y mi pregunta es, ¿qué debo hacer como madre, padre? Así es, muy bien. No cuelgues, a lo mejor quieras volver a repreguntar alguna cosa. Mira, tú sabes, cuando una madre pierde a un hijo es un dolor irreemplazable. Aunque tenga muchos hijos, no obstante, es que ese hijo es único, como cada ser humano, ¿verdad? Es que es irreemplazable, es irrepetible, es original y es genuino, como somos cada uno de los seres humanos. No obstante, cuando pase el tiempo es el mejor curador para estos casos. Pero no obstante, el luto también, el luto es reparador, es decir, hablamos por luto no vestirse de negro, sino todo lo contrario, ese llanto que produce la ausencia, la pérdida de la persona. Yo suelo decir en estos casos, las personas cuando vienen a conversar conmigo o a través de mis libros me suelen escribir o llamar, he leído tal cosa y me ha encantado. Yo les suelo decir, llora todo lo que puedes. Deja que esa herida sangre, que bote todo lo triste, lo duro, todo lo irracional, lo incomprensible que tienes dentro de ti. Déjalo que llore, extraña la ausencia de la persona. Pero eso sí, por un tiempo, vamos, unos cuantos meses, pero luego date cuenta de que tú estás aquí y tu hijo, tu hija, tu padre, tu hermana, tu primo, tu amigo ya no está. Y nosotros estamos aún y tenemos una vida por hacer. Y en este caso, como tú me cuentas, Elmira, no solo tiene una vida, es que tiene más hijos. Imagino que esposo, tiene parientes, tiene amigos. Y te voy a contar algo que a mí me dejó y me puso la piel de gallina cuando lo escuché, ¿verdad? Una persona que era ya mayor, estaba enferma y que sabía que en algún momento iba a morir. Es más, ella decía, mi muerte está próxima. Y entonces le dice a su hijo esta frase contundente. Hijo, cuando yo me muera, me muero yo. Tú tienes que seguir viviendo. ¿Qué frase? Cuando yo me muera, le dijo la madre a su hijo, me muero yo, tú tienes que seguir viviendo. Es decir, le dijo, hijo, siente mi ausencia, pero acostúmbrate a estar sin mí, porque yo ya no estoy. Pero no obstante, tú sí estás y tú tienes que seguir viviendo tu vida, tu misión, tu profesión, tus hijos, tu familia y todos los retos, porque la vida es dura y la vida zarandea si no sabes decidir bien, si no sabes estar bien. Es decir, no puedes estar agobiado toda la vida. Llórame un tiempo hasta que tu corazón se desahogue y entienda racionalmente de que todos nos vamos a morir. Hoy nos vamos uno, mañana se irán otros, y que no obstante el destino, el final es feliz porque nos reencontraremos todo. Pero hasta que eso se produzca, tenemos nosotros que seguir viviendo. ¿Por qué? Porque en el caso que tú nos cuentas, Elmira, hay niñas que educar, hay niñas que provocar la felicidad en ellos, hay familiares que están a nuestro alrededor. Hay que hacerla entender de que la vida en realidad es así, ¿verdad? Estamos y no estamos. Somos aves de paso, somos personas fugaces, que hacen una historia. Por ello, insistimos nosotros, la sabiduría y la felicidad. Ser sabios y felices, para vivir bien nuestros años, nuestra historia, los años que nos toque, los años que Dios nos dé. Pero hay que darnos cuenta que nosotros podemos seguir viviendo. Y te voy a contar otra historia. Una persona perdió a su hermana. Eran en realidad 4 en casa, sus padres también, y murió de un accidente de un momento a otro una persona, ¿no? Uno de los hermanos. El dolor grande, la familia lloraba, la familia sangraba de dolor, ¿no? Era terrible lo que había sucedido, una historia además dura. No obstante, viene a conversar una de ellas y me dice, padre, han pasado ya 2 semanas y no hay forma de recuperarnos. Y yo le digo, intenta aceptarlo,
Ponlo en oración, entregáselo a Dios, pero haz el trabajo interior, intelectual, de darte cuenta de que no hay vuelta. De que hasta que te mueras no vas a encontrar a la persona, a tu hermano. No vas a estar con él. Y entonces llora, y no nos olvidemos la escena de Jesús cuando muere Lázaro, ¿no? Es brutal. Jesús llora. Pero es que luego frena el llanto y toma una decisión y hace una cosa. Entonces, yo le digo, mira, conviene que digas a tus hermanos, a tus hermanas esto que te he dicho. Acéptenlo, porque se ha dado. Es algo real. Ya no está. Hagan lo que hagan, hagan fiesta, hagan luto, tengan las velas encendidas más tiempo de lo que deben, no va a volver. Y les conviene a ustedes estar bien porque algo peor podría pasar. Y no me van a creer que viene la siguiente semana y me dice, a mi mamá le acaba de dar un ictus y se quedó paralizada. Es decir, ya teníamos una herida por la pérdida de un hermano. Y no obstante, ahora ya tenemos una madre que ha quedado paralizada, con una parálisis, vamos, es decir, el dolor se acentúa. Por ello, queridos amigos, hay que tener esa mentalidad de Job, ¿verdad? Miren las palizas que recibió Job, lo que le quitaron a Job, las pérdidas que tuvo que enfrentar Job. Y cuando le decían reniega de Dios, ¿qué decía? Una respuesta sabia que resume la actitud del ser humano ante las cosas y ante las personas y ante aquello que tenemos alrededor. ¿Qué dijo Job? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y luego no maldice, bendice. Bendito sea el nombre de Dios. Queridos amigos, si nosotros cambiamos el pensamiento, podemos aceptar las cosas que nos suceden, que nos pasan todos los días y estar bien, porque la vida no termina cuando alguien se va. Nuestra vida todavía continúa y tenemos que seguir batallando y despertando y dando lo mejor de nosotros, porque hasta que no lleguemos al momento, al segundo final, nosotros seguimos en crecimiento, seguimos ahondando en el amor, intentando llegar a ese modelo perfecto de Jesucristo, ¿no? Una vida con sentido, una vida dada, una vida regalada, una vida feliz. Y otra anécdota. Hay otra anécdota, por ejemplo. Cuando muere Mónica, Santa Mónica, la mamá de San Agustín, el hijo se ha convertido, el hijo ya está bautizado, Agustín ya no es maniqueo, ya no es hereje, ha estado ya en Milán, fue bautizado por San Ambrosio, la familia está feliz, está encantada, es como las escenas finales de la película, ¿no? Se pone música bonita, los personajes sonríen, felices, hay unas miradas cómplices. Pues es lo mismo. Ellos están en Roma, en Ostia Tiberina, que está ahí a un tiro de piedra, muy cerca, Roma de Ostia, ¿no? Donde está el puerto, donde era el puerto antiguo de los romanos, siglo IV, siglo V. Y entonces la familia está feliz, está el hermano de Agustín, están contentos en Ostia esperando un barco para regresar al norte de África. Había una guerra y por lo tanto no zarpaban los barcos, había que esperar unos días ahí. Y ahí se produce el famoso éxtasis de Ostia, que lo pueden ver ustedes rastrear en Google a través de diferentes páginas y además a través de la iconografía, que es una escena fundamental en la vida de San Agustín y de Santa Mónica. Entonces, ¿qué pasa? Mónica, ya mayor, que no era tan mayor, en ese tiempo pues tenía unos 50, pero para la época sí era mayor, le dice, hijo, ya nada me detiene aquí. Yo lo único que quería era verte cristiano convertido, cristiano católico, y veo que ya lo estás. Ya no tengo ningún objetivo, ya no tengo por qué vivir. Y le dice, hijos, ya me quiero morir. Los hijos se les pone la piel de gallina, pero madre, ¿qué dices? No, hijo, es que mi único objetivo era verte cristiano católico convertido. Y ya está, ya lo eres. Yo ya quiero estar con Dios, ya me quiero morir. Y entonces uno de los hermanos se echa en llanto, el mismo Agustín, ¿no? Le dice, quietos, quietos. Pero una cosa, de mi cuerpo entiérrenlo porque sabía que costaba llegar a África, que era complicado, que estaban en una guerra y que tenían que esperar muchísimo más en Ostia Tiberina. Y entonces le dice, mi cuerpo entiérrenlo en cualquier lugar, déjenlo en cualquier sitio. Pero eso sí, prométanme una cosa, recuérdenme
ante el altar de Jesucristo. Es decir, su oración por mi alma, su oración por mí, su Eucaristía por mí. Es una escena que conmueve, ¿no? Que uno dice, ¿cómo lo entiende? ¿Cómo vamos a interpretar esto? ¿Cómo lo leemos? Pero es muy sencillo. Mónica se da cuenta de que es la vida del ser humano y que la misión, el trabajo, la vida debe continuar. Y de hecho, muere Mónica, entierran a la madre y ellos regresan a su patria, regresan a su casa sin Mónica y regresan a rehacer una nueva vida y hacer una nueva historia. Es una escena brutal, pero que no obstante nos da claves a nosotros para poder entender estas cosas y cómo transformarlas, ¿no? Ahí está la clave, queridos amigos. Muy bien, vamos a contestar otra llamada. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Hola, padre Nicolás, ¿cómo está? Daniel y Arequipa. Daniel, encantado de escucharte. Cuéntanos, Daniel, ¿cómo te trata la vida? Quería comentar eso en el caso de la señora que llamó, ¿no? Que tiene su hija que ha sufrido una pérdida. De Celina de Trujillo, ¿verdad? Bueno, del nieto de la señora y del hijo de la hija, ¿no es cierto? Entonces yo creo que siempre acercarse al Señor, sobre todo a través de hay diferentes yo creo que hay tres formas de acercarse al Señor, ¿no? Una es a través de los sacramentos, otra es a través de la evidencia de la virtud, ¿no? Y también a través de de la oración, ¿no? Entonces y bueno, acercarse lo más que se pueda, ¿no? Entonces como decía también del Valle Inclán, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Cada uno tiene Machado, que ¿verdad? ese caminar, ¿no? Con el Señor. Y en este caso, como es un dolor tan fuerte, ¿no? Usted sabe que muchas veces se compara el amor de Dios con el amor de una madre. De una madre, sí. Es el amor que más, en la naturaleza humana, es el amor que más se acerca a la divinidad, ¿no? El amor de una madre a su hijo. Entonces yo creo eso, frecuentar los sacramentos lo más que se pueda, ponerle puncha a la oración y también a la virtud, ¿verdad? Al desarrollar un camino de fe, ¿no? Yo creo que eso sería, y lógicamente buscar la ayuda profesional del caso, ¿no? En lo que es neuropsiquiatras, psiquiatras, psicólogos. Así es. ¿no? Nos decía que ya había pasado por varios psicólogos, Daniel. Y con la ayuda del Señor salir adelante, ¿no? Y como digo, frecuentar los sacramentos lo más que se pueda, ¿no? Perfectamente, Daniel, muy bien. Y lógicamente no se va a sanar de un día para el otro. Así ¿no? es un proceso, ¿verdad? Es una herida que se tiene que cerrar. Primero sangrar y luego se tiene que cerrar. Pero no obstante, se va a sanar. Aunque suelen decir, Daniel, que cuando una madre pierde un hijo, en realidad nunca sana esa herida, ¿verdad? Siempre está la costra, la huella de esa herida ahí. Así es. Bien, Daniel, te recomendaba, Daniel, atención, Celina decía, los sacramentos, la oración y la virtud, ¿verdad? Casi lo que hemos dicho. Y te recordaba ese poema de Machado, es de Machado, no es de Valle Inclán, El caminante, ¿no? Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Vamos a recibir otra llamada. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenido, bienvenida. Padre Nicolás, buenos días. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo te llamas? Más o menos, Padre Nicolás. Más o menos. Un poquito sí, pero no, ¿verdad? Sí, de verdad, más o menos. Ajá, más o menos, ¿verdad? Cuéntanos, Padrecito, ¿cómo te llamas? Una preguntita, ya que analicé, ya que la señora dijo, ay, la radio esa que se cruza. Estamos con eco, sí, bájale un poquito a tu receptor. Escúcheme, padrecito, la anterior señora que se refirió, Celina, que le dijo a sus hijos, hijos, cuando yo muera, ¿dónde se entiérrenme o bótenme? No sé qué dijo. No. Pero Santa Mónica. Nunca se olviden de orar por mí. Ante el altar del Señor. Del Señor. Prométanme una cosa, les dijo. ¿Cómo te llamas? No me has dicho tu nombre. ¿Cómo te llamas? Lucha. Mira, Luchita, ¿verdad? Es Santa Mónica. Cuando ella va a morir, sabe que va a morir, le dice, mi cuerpo dejen donde quiera. Lo pueden dejar aquí en Ostia, lo pueden llevar al pueblo, donde ustedes quieran. Pero eso sí, prométanme una cosa.
recuérdenme siempre ante el altar del Señor. ¿Qué te parece? Ajá. Padrecito, una preguntita, no me pague. Adelante, Padre, dime. Padrecito, dígame, ¿es necesario cuando una persona compre una caja tan lujosa y que la metan al nicho y del nicho hay que pagarle cada año? Igual yo opino, padre, yo digo, yo no quiero que me entierren de lujo, pero sí, déjame una buena despedida con una buena misa, ante el altar del Señor. Que te recuerden siempre, ¿verdad? Que me recuerden siempre, si así fueran los hijos buenos y algunos malitos también, pero siempre la misa, las oraciones, les digo, y es obligación que las pongan al nicho, yo les digo, no, yo no quiero, además pónganme por un año, si quieren, sin en la tierrita y listo, mejor en la tierra. Esa es mi pregunta. Así es, ¿no? Hay muchos que están optando, Luisa, y muchos mayores están diciendo, ¿verdad? Yo cuando muera, vuélvame al pueblo. En el pueblo es todo bajo tierra y no es tan grande el gasto, ¿no? Pero lo importante es lo que tú apuntabas. Yo quiero que me recuerden, que hagan una Eucaristía, que recen un rosario por mí y que esté siempre en sus oraciones. Porque no te olvides que una forma de mantener la memoria de la persona es contar también a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a todos aquellos que vivieron, que compartieron tu vida contigo. Y es una manera de actualizar y tener la memoria para que te recuerden siempre, ¿verdad? Qué importante estas preguntas y estos pensamientos en voz alta que nos ha dicho Luisa, ¿verdad? Y es importante. Bien, tenemos dos. Sí, vamos a seguir todavía. Bueno, y nos hemos pasado ya de la hora, no obstante hemos hemos escuchado estas llamadas interesantes que nos sugieren, ¿no? Pero lo importante es eso, ya que hemos tocado este tema que Celina desde Trujillo nos dijo, ¿verdad? Hay que entender, queridos amigos, como lo dice el otro poeta Jorge Manrique, ¿verdad? Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Ahí está la clave, entender que nuestra vida es como un camino. Al final, la patria celestial, a donde llegaremos todos, está después de la muerte. Es decir, la muerte, como hablamos en algún programa, no hay que temerla. Más bien hay que ganarla, hay que detenerla todo lo que se puede, retenerla ahí a lo lejos, viviendo bien, siendo felices, haciendo cada historia, cada minuto, cada segundo de nuestra vida una historia de amor, de entrega, de generosidad. Menos toxicidad y más amor. Ahí está la clave. Y como decía Daniel, ¿verdad? No se olviden que el amor es el que nos asemeja a Dios. En este caso, él decía el amor de una madre, el que siente una madre. Y no nos olvidemos que todos llevamos la impronta de Dios. Todos somos propiedad de Dios y estamos hechos de la misma naturaleza de Dios, imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, pensemos ahí y no nos olvidemos. Hay que liberarnos de todo aquello que nos hace daños, de los vicios, de la esclavitud de personas y de cosas. Vivir una vida lógica, racional, una vida cimentada en la fe que nos provocará la felicidad. Bien, queridos amigos, nos despedimos encantados de estar nuevamente como todos los sábados a las 11 de la mañana para conversar de estas cosas, para escucharte y aprender a andar, a caminar por ese camino de la felicidad. El Padre Nicolás Vigo. Esto fue Ser Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Nos encontramos. Gracias por estar ahí. Adiós. Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo.